Ok, estamos de vuelta. Muchas gracias a todos. Bueno, como les decía, esta nueva era del pensamiento viene fundada en la predicación de Jesús. Jesús, eh, un judío de fe, ¿no? Es decir, él era creyente de la fe judaica, del del judaísmo veterotestamentario, y estaba, obviamente, era un fiel cumplidor de sus enseñanzas, y en el cumplimiento de las enseñanzas del judaísmo, pues se puso a cuestionar a la élite religiosa, ¿no? Y a, obviamente, demandarles el cumplimiento de la Torá, de, los mandatos transcritos, ¿no? Por, eh, por líderes religiosos del judaísmo y expresado pues en su Antiguo Testamento, eh, que en esa época no se llamaba Antiguo Testamento, se llamaba Torá, y la Torá consignaba los 5 grandes libros del Antiguo Testamento y a través de los cuales pues se impartía doctrina religiosa. Ese quiebre con la élite religiosa del judaísmo le provoca obviamente pues su muerte, porque esta élite religiosa había pues visto un peligro tangible en el liderazgo religioso de este profeta, y no era el único, por cierto, ¿no? En la Biblia se menciona a este personaje como su primo, pero bueno, primo se le dice a todo el mundo en ese contexto, es como en el Beni, ¿no? Todos son primos. Eh, y todos somos parientes, ¿no? Y Juan era otro profeta que era seguidor de una doctrina judaica muy vinculada al mesianismo, ¿no? Es decir, vinculada a la llegada del Mesías, del Hijo de Dios, que iba a venir a una acción política, ¿no? Iba a venir a liberar al pueblo judío de la opresión en la que estaba sumido tras haber sido invadido por Roma y haber sido tomadas sus instituciones por los romanos, por el imperio romano. Entonces el Mesías es una suerte de héroe libertador, como David, ¿no? Que gana guerras para el pueblo de Israel, que gana batallas en nombre de Dios. Entonces, este profeta que aparentemente hizo una escuela, ahí mismo estudió Jesús o fue parte de esta escuela profética, y él para sí mismo asume el papel de Mesías, ¿no? Entonces, quiere encarnar esta misión y esta misión pues le terminó costando la vida. Su martirio en vez de apagar esta suerte de renovación del judaísmo, terminó convirtiéndose en una ruptura del judaísmo y en lugar de ser una secta judía se convirtió en una nueva religión. Una nueva religión que acá en América pues se convirtió en la religión que importó el Imperio Español durante su conquista, ¿no? Y ya que hablamos de Edad Media, recordemos que la Edad Media, digamos que termina o se le pone como punto conclusivo en el 1492, ¿no? Con el denominado descubrimiento de América, la invasión europea al continente y la subsecuente transformación de España, de ser un pequeño reino que apenas había recuperado sus territorios que estaban en manos de los musulmanes, a convertirse en un imperio, uno de los más grandes de la historia del mundo. El monoteísmo, el creacionismo, la omnipresencia de Dios y la nueva actitud ante la verdad es lo que define la filosofía medieval, ¿no? Es decir, la filosofía nos promociona como verdad que no existen muchos dioses, sino existe uno solo, que el mundo ha sido creado y todo lo existente ha sido creado por una entidad superior denominada Dios, y en el caso concreto nuestro, pues este Dios se denomina Yahvé, Jehová, y esta versión de Dios se materializa en una Trinidad donde Padre, Hijo y Espíritu Santo forman una misma entidad. La omnipresencia, bajo el entendido que todo, sin excepción, funciona bajo los cánones cristianos y el Dios cristiano. Y esta entidad superior, pues, es una suerte de superdios
que va a defenestrar el papel de las otras divinidades, consignándolas a las otras como falsas o equivocadas, o que no cumplen con la verdad enseñada por Cristo. Entonces, ni el judaísmo ni el islam se corresponden con la verdad transmitida por el Mesías del cristianismo, por Jesucristo y por sus evangelios. Y esa falta de conexión con la fe cristiana obviamente convierte a estas otras religiones en religiones enemigas, en religiones rivales, en religiones que se pujan el canon de la verdad. Como les había dicho, y no redundo más, la filosofía cristiana entiende que hay que defender la fe. Esta defensa de la fe debe hacerse a través de la razón y es crucial, precisamente, generar un aparato, un edificio de pensamiento que permita explicar la fe sin la pura fe por sí misma, ¿no? Sin ese, digamos, ese deseo apasionado de creer y abandonarse a una divinidad, sino buscar en la divinidad la razón de la verdad. Hay distinto tipo de modelos vinculados a esta conexión entre la fe y la razón. Iluminista, desde la perspectiva de San Agustín, la fe es el principio del conocimiento e ilumina la razón. La racionalista, en la que podemos tener como protagonista a Averroes, que más tarde sería considerado herético. La fe es imperfecta para alcanzar el conocimiento al que se llega mediante la razón, y por eso no les gustaba Averroes, aunque quizás, bueno, como era costumbre de la iglesia, defenestraba a quien no compartía las iglesias que le beneficiaban al poder. La postura ponderada, la de Santo Tomás de Aquino, que es además un aristotélico declarado, y la razón se subordina a la fe, pero mantiene su autonomía. Procuraba pues quedar bien con ambas partes, ¿no? Y el fideísta de nuestro famoso filósofo, el de la navaja, el Guillermo de Ockham, que prepondera absolutamente la fe por encima de la razón. La escolástica, entre sus rasgos más comunes, es una filosofía que se supedita a la religión. El objetivo no es descubrir verdades nuevas, sino explicar una verdad revelada a través de los evangelios y del profeta Jesús. Los filósofos escolásticos trabajaron de forma conjunta para lograr ese objetivo. La preescolástica es inaugurada por varios filósofos, pero entre los que más destaca es Juan Escoto en los siglos 8, 9 y 10. En los siglos 11 y 12, San Anselmo de Canterbury y Pedro de Abelardo generan la primera generación escolástica, y el apogeo de la escolástica es, sin duda alguna, con Alberto Magno, Duns Scoto, Tomás de Aquino. La escolástica tardía del siglo XIV a manos de nuestro Guillermo de Ockham. Algunas cositas muy rápidas, no voy a sobreabundar sobre lo que el texto ya explica, sino únicamente dar un posicionamiento que desde mi perspectiva puede aportar a sus lecturas. Juan Escoto trabaja sobre la teología negativa y la teoría sobre la realidad. El intelecto humano no está capacitado para conocer qué es Dios, es decir, partimos del hecho de que tenemos limitaciones cognitivas que nos impiden comprender la verdad sobre Dios. Entonces, la realidad es una emancipación de Dios que posteriormente regresa a Él, es decir, de alguna manera la creación toda ella ha salido de Dios, pero está destinada por ser, digamos, el hijo, la criatura del Dios, a volver hacia Él, ¿no? Es decir, salimos y retornamos a Él para garantizar nuestra perpetua conexión con lo divino. La naturaleza no creada que crea, Dios, la naturaleza creada que crea es el verbo, la naturaleza creada que no crea es el no. San Anselmo de Canterbury nos habla de que la fe abre el camino para la razón. Creer en la verdad revelada es el camino, el único camino que debe empujarnos,
sí, hacia el acercamiento a Dios, pero no es un asunto meramente intelectual, ¿no? Sino que depende de la voluntad del ser humano a querer creer y a obedecer esa fe. Y el argumento ontológico que tiene que ver precisamente con el sentido de la vida humana, ¿no? Eh, en la que Dios tiene todas las perfecciones en todo lo que se pueda pensar sobre él y que el ser humano como creación de Dios debe apuntar precisamente a coincidir, alinearse a esas perfecciones. Los universales, los conceptos universales son no únicamente de la época medieval, pero sí se marcaron fuertemente en esta época, ¿no? Es decir, las categorías universales del pensamiento se formularon dentro de esta perspectiva precisamente para poder homogenizar lo pensable, ¿no? Entonces, estos universales se constituyen en una suerte marca registrada de la Edad Media, ¿no? Y nos permite comprender los conceptos, sí, los conceptos o ideas raíz de todo lo que podemos pensar después. Dentro de esta perspectiva tenemos el realismo extremo, los universales se corresponden con las realidades subsistentes, es muy parecido al platonismo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una idea y esa idea se corresponde con la realidad. En la idea árbol, nosotros podemos meter todos los árboles del mundo, pero es la idea árbol la que le ha dado lugar a esa materialidad. El realismo moderno, los universales que existen solo en la mente, pero tienen su fundamento en la realidad. Y el nominalismo, los universales solo son palabras y no corresponden a la realidad extramental, ¿no? En otras palabras, nuestro pensamiento construye una suerte de artificios para tratar de entender la realidad, pero la realidad es inconmensurable. El aristotelismo medieval, donde ya lo he dicho más de una vez, tenemos a Santo Tomás eh, levantando el estandarte de Aristóteles en todo su discurso filosófico, pero hubieron muchos otros filósofos vinculados a la escuela aristotélica. Eh, Se abordan nuevos problemas desde la fe, ¿no? La capacidad del conocimiento independientemente de la fe. Este era un tema muy interesante porque si la razón nos ha sido otorgada a todos por igual, ¿por qué si la consecuencia lógica de la razón es creer y creer desde la perspectiva cristiana? Porque hay gente que cree en otras cosas, hay gente que cree en otros dioses. ¿Está mal la razón? ¿Hay una falla en la creación? ¿Hay una falla en el ser humano? No, entonces es posible que estemos en una suerte eh, de derroteros diferentes que están siendo, digamos, viciados por falsas verdades, ¿no? Las doctrinas aristotélicas incompatibles con la fe cristiana, pues la eternidad y la necesidad del mundo, la unicidad del alma humana. Hay franciscanos vinculados al aristotelismo, los averroístas y los dominicos. Dominico era también Santo Tomás, ¿no? Los franciscanos eran, digamos, los detractores porque veían que Aristóteles amenazaba el cristianismo, no lo ponían en entredicho. Los averroístas sostuvieron que la teoría de la doble verdad para mantener doctrinas contradictorias, es decir, puede que hayan más de una verdad y que la verdad cristiana no sea la única verdad. Por eso Averroes fue, digamos, proscrito del pensamiento cristiano y los dominicos que defendieron la superioridad de la filosofía aristotélica, que con el tiempo pues demostró claramente haber sido la perspectiva más influyente y hoy por hoy pues no podemos hablar de Aristóteles sin hablar de Santo Tomás y no podemos hablar de aristotelismo sin citar a Santo Tomás. La recuperación de la obra de Aristóteles, como les había dicho, pues aquí está básicamente todo lo que les había comentado. Avicena y Averroes fueron de los grandes conservadores del legado aristotélico. Los árabes, tras la conquista de Siria, difundieron las obras de Aristóteles que descubrieron en Siria.
¿no? Es decir, sin los árabes probablemente habría desaparecido la filosofía clásica, la filosofía helenística. Y este salvataje, ¿no?, literario fue llevado desde la filosofía musulmana hacia todas las latitudes del mundo, pero particularmente a Oriente Medio y a Occidente, ¿no? Averroes como uno de los patrocinadores de su puesta en escena en el contexto occidental. Avicena trabaja también desde la fe para explicar que debemos trabajar sobre esta doble ruta, ¿no? El ser necesario y el ser contingente, que la divinidad es el ser necesario y los seres contingentes es todo lo creado, las criaturas. Es decir, son dependientes de la entidad divina, ¿no? También trabaja sobre la esencia y la existencia, eh, que mucho tiene que ver con los conceptos de idea, con los conceptos de metafísica, de cuerpo y alma. Todo tiene que contener una esencia, esa esencia del ser incluye la existencia y la esencia de los seres contingentes no incluye la existencia. En lo relativo a la creación, Avicena nos vuelve a referir y subrayar que Dios es el ser necesario, es el ser que aprovisiona de ser a todo lo existente. Las criaturas son contingentes y que por sí mismas no podrían existir, ¿no? Y la crítica, la doctrina de Avicena no era aceptable para los teólogos musulmanes y desde el aristotelismo estricto no es aceptable el concepto de creación. Averroes, que fue influyente, si uno tuvo problemas con los cristianos, el otro tuvo problemas con los musulmanes, ¿no? Averroes rechaza la idea de creación desde la nada. Averroes sostiene, junto con Aristóteles, la eternidad de la materia, es decir, siempre estuvo ahí. Y su orden está ordenado por Dios, pues, ¿no? Su aristotelismo está contaminado de platonismo, ¿no? Concibe que la creación es una emanación al modo neoplatónico, ¿no? Es como una figuración, como las sombras de Platón, ¿no? Es decir, probablemente Dios en sus ideas inventó el mundo y su creación, pero eso sigue siendo las sombras que se ven dentro de la caverna, ¿no? Es decir, nosotros vendríamos a ser esas sombras. Rechaza las distinciones de la metafísica modal, no acepta la distinción entre esencia y existencia, ni entre el ser necesario y el contingente. Las pruebas de la existencia de Dios deben basarse en argumentos físicos, ¿no? Esto también le provocó discrepancias. Distingue 3 niveles de acceso a la verdad y los seguidores de Averroes propusieron la doctrina de la doble verdad, según la cual 2 tesis contradictorias pueden ser ambas verdaderas, una para la razón y otra para la fe. Esto es importante. A ver, en la época medieval, la pregunta por el ser es una pregunta metafísica. Pero la pregunta por el ser en la época griega no es una pregunta metafísica, es una pregunta ontológica, ¿sí? Entonces, la época clásica trabaja sobre la ontología, es decir, la pregunta del ser, pero del ser en cuanto o en referencia a la nada, ¿no? Es decir, como Heidegger finalmente lo elocubra en la fenomenología, ¿no? ¿Por qué hay ser en lugar de nada, ¿no? Y esa es la pregunta que también se hacen los griegos, ¿por qué hay ser en lugar de nada? Y por eso su pregunta por el arjé de las cosas, el principio de las cosas, ¿por qué hay el ser, ¿no? El ser frente a la nada. Y en la época medieval, la pregunta por el ser tiene un derrotero completamente diferente. Se hace metafísica la pregunta por el ser. Entonces, la pregunta por el ser ya no tiene que ver con una cuestión ontológica, sino con una cuestión de salvación, con una cuestión vinculada al alma, con una cuestión circunscrita a esa alma que debe salvarse y no corromperse por el pecado. Entonces, el ser se contamina por el pecado y el ser contaminado por el pecado no se salva. Y cuando no se salva es que no puede retornar a Dios.
salió de Dios, pero pues porque está contaminado por el pecado no puede volver a él. Entonces morir en pecado es morir y no salvarte. Y esa era, digamos, la pregunta que conmovía a todos los creyentes, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para limpiarme del pecado? Y por eso existían las famosas indulgencias, ¿no? Y se pagaba, y la gente que tenía plata pagaba para que le borren los pecados del cuadernito y pueda morirse tranquilos. Pero eso se convirtió también en un motivo de separación, de escisión del cristianismo, pues los dirigentes religiosos, igual que los judíos de la época de Jesús, lucraban con la fe. Y bueno, hoy día lo siguen haciendo. Pastores y presbíteros siguen lucrando de la fe de la gente que ingenuamente le regala cosas a estos líderes religiosos y pretende pues venderles una suerte de salvación a cambio de la materialidad física de su economía. Como explicábamos hace un ratito, pues todo esto tiene que constituirse en un aparato filosófico que explique, ¿no? Y precisamente aquí al volverse metafísico, entra la pregunta entre la forma y la materia, entre el acto y la potencia, y todo lo que tiene que ver con la construcción de estos aparatos dicotómicos, ¿no? Lo que está en acto y está en potencia, ¿sí? Se convierten en manifestaciones del ser, ¿no? Y obviamente esa manifestación del ser debe materializarse en determinado tipo de hechos tangibles, pero ese no es el ser, sino son representaciones del ser, igual que en la dinámica platónica de la idea. Para los apologistas, probar la existencia de Dios se convirtió en su tarea más importante. Hay que probar la existencia de Dios, hay que demostrar para que los detractores del cristianismo y de la divinidad cristiana no tengan con qué cuestionarnos. Bajo esa perspectiva se construyeron, y muchos filósofos de la época construyeron argumentos, escribieron libros de argumentos de la existencia de Dios. Las pruebas de esta existencia no recurren a la fe únicamente, ¿no? Y se basan en la razón, es decir, había que racionalizar la demostración de la existencia de Dios. La estructura de estas pruebas, el primer paso, se parte de un fenómeno natural observable, se aplica el principio de causalidad, causa y efecto, ¿no? Es decir, cómo es que tal cosa, tal fenómeno acontece. Y bueno, cuando uno se va a cuestionarse sobre el fenómeno de la vida, pues, ¿qué causa la vida, no? Y en ese tiempo, pues, no existía una biología como la que tenemos hoy, que puede explicar cómo es que sucede la evolución, cómo es que suceden los procesos reproductivos, cómo es que sucede la formación determinado tipo de estructura, de la adaptabilidad que se va dando en las distintas especies según su piso ecológico, su condición climática, sus condiciones inherentes, para explicar que la cosa no es simplemente una varita mágica que Dios pum, pone y crea, ¿no? Entonces, la vida, su causa y el efecto está vinculado inmediatamente a la existencia de lo divino. El tercer paso es reafirmar la imposibilidad de remontarse al infinito en una serie de causas, sino que hay que llegar a un punto de partida, ¿no? No es que vámonos para atrás y para atrás puede ser hasta el infinito. No, hay un lugar de recaldo, hay un lugar de parada, hay un lugar de punto de partida y ese es Dios. Se alcanza a Dios considerando que este es el punto de inicio de todo y de todo hasta nuestra condición actual. No voy a sobreabundar sobre esto, pero este cuadro es súper bonito porque les va a permitir hacer una correlación precisamente de estos procesos demostrativos, ¿no? La primera vía, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta en relación a estos grandes tópicos de la demostración de la existencia de Dios, ¿no? El del movimiento, de la causalidad, de la contingencia, de los grados de perfección y del orden del mundo. Está muy resumido, es una belleza de cuadrito,
y se los recomiendo fervientemente. Pues les voy a pasar el PowerPoint a sus correos. Como se había explicado, sí, la pregunta por el ser, ¿no? El acto y la potencia nos ponía en dicotomía al alma y al cuerpo, ¿no? Es decir, el alma es el acto y la potencia es el cuerpo. Entonces aquí estamos también frente a la misma pregunta, pero expresada desde la dinámica del alma, ¿no? Es decir, el ser está, digamos, encapsulado en lo que llamamos alma, y permite pues que esta alma es una conexión directa, una especie de cordón umbilical con Dios. Tomás de Aquino no comparte su dualismo, el dualismo platónico, ni se identifica al ser humano con su alma. Entonces, y desde la perspectiva de Aristóteles, Tomás de Aquino defiende claramente la inmortalidad del alma, es decir, aquí hay un elemento que es especialmente importante para el cristianismo, y es que el cuerpo muere, pero el alma no. Entonces, cuando tu finitud te agarra, es tu alma la que va a permanecer existiendo indefinidamente en el orbe de lo divino, ¿no? Es decir, vas a volver al Padre, digamos que ese gran útero que te parió al mundo, es al que vas a volver cuando mueres y entras a la tierra, como volviendo al útero, volviendo a compartir la divinidad con Dios. En el ámbito de las potencias cognoscitivas y potencias apetitivas, tenemos que en el grado superior está el entendimiento, en el grado inferior están los sentidos, y lo propio pasa con la voluntad y los apetitos, ¿no? Entonces, fíjense cómo estas dicotomías se acentúan en todos los niveles, ¿no? Alma, cuerpo, entendimiento, sentidos, el entendimiento es superior que los sentidos, la voluntad es muy superior a los apetitos, es decir, el deseo de la carne, el deseo material, no puede estar por encima de la voluntad de querer, la voluntad de transformarse a uno mismo, la voluntad de vivir bien, ¿no? Entonces, no nos vamos a entregar a los apetitos carnales como si fuésemos bestias, animales sedientas de sexo y comida, sino debemos ordenarnos para construir, perfeccionar nuestra vida y por ende nuestra alma, y así alcanzar la inmortalidad. Muy bien. Ya prácticamente de camino al cierre. El conocimiento, su principio fundamental: nada hay en el entendimiento que previamente no haya pasado por los sentidos. Entonces, fíjense cómo aquí entra mucho Aristóteles, ¿no? Realmente, es decir, la comprensión está atravesada por un canal, ¿no? Que nos comunica con el mundo, y ese canal son nuestros sentidos. Esa comunicación con el mundo es la que nos va otorgando conocimiento. La forma universal y no el particular sensible, es decir, no lo que particularmente yo siento, sino alcanzar el universal, alcanzar la comprensión de aquello que es lo más, digamos, concentrado de la relación del hombre con del ser humano con el mundo, eso que alcanzamos a comprender categóricamente es el universal, ¿no? Y sobre todo concepto universal está Dios. Es decir, es el que aprovisiona al mundo de estos universales. El entendimiento posible es la facultad intelectual capaz de recibir de manera inmaterial cualquier forma inteligible. El entendimiento agente es la facultad intelectual que ilumina las imágenes para extraer de ellas la forma inteligible. Entonces, tenemos una constante comunicación entre el mundo y nuestro pensamiento, entre nuestra cabeza, entre nuestra capacidad de razonar, y esa comunicación constante está, digámoslo de alguna manera, graficando la verdad, está dándonos procesos cognitivos, imágenes precisas de lo que es la divinidad, perdón, de lo que es la realidad, y por esa comprensión también nos acercamos a la divinidad, porque esa suerte de entendimiento es a su vez una comunicación con Dios, porque nos estamos comunicando con Él a través de su creación. Estamos accediendo a una comprensión mejor de Dios
porque comprendemos mejor la creación. Y entre la creación estamos nosotros. Si nos entendemos mejor a nosotros, también entendemos la voluntad de Dios. La secuencia cognoscitiva desde la perspectiva de Quino son los sentidos, captamos los entes. Esto genera en nuestra cabeza una imagen, aquí lo consigna con el nombre de fantasía, creo que es más bien una imagen, es la creación de una suerte de proyección en mi cabeza. El entendimiento agente ilumina esta comprensión. El entendimiento agente extrae la esencia, ¿no? La esencia chupa, es como exprimir una naranja, ¿no? Chupa el concentrado, saca el jugo. El entendimiento posible recibe esa condición, esa especie, le pone aquí, pero es ese producto, perdón, inteligible, y lo hace comprensible, ¿no? Capta la especie inteligible en forma de concepto, es decir, podemos, voy a usar la imagen del árbol para volver a la idea platónica, ¿no? Es decir, hemos visto todos los árboles del mundo y al haberlos visto todos o todos los que mi espacio vital me permite conocer, ya tengo un concepto de árbol, ¿no? Que puede extenderse a ser un concepto universal de lo que es árbol. Un árbol tiene un tronco, un árbol tiene raíces, un árbol tiene hojas, un árbol se alimenta de la luz solar y de los nutrientes minerales del piso bajo determinado sistema. Entonces, todo lo que entra dentro de esa categoría, pues será árbol. Pero vámonos a cosas mucho más complejas, que eran temas predilectos para los medievales. Temas vinculados al amor, al pecado, temas vinculados a la justicia, temas vinculados a el bien común, temas vinculados a la iglesia, temas vinculados a la resurrección, a la salvación, ¿no? Eso hay que conceptualizarlo, ¿no? ¿Cómo conceptualizo yo el amor y cómo lo hago? ¿Cómo pasamos de lo inteligible a lo comprensible, ¿no? Entonces, es este proceso el que permite el entendimiento posible. Aplica los conceptos a las imágenes sensibles a través de los juicios y la elaboración de estos juicios elaboran una comprensión del fenómeno, ¿no? Del fenómeno. Como se los había adelantado, grandes temas de la época tienen que ver con la ética, sobre la virtud, el uso adecuado, ¿no? De nuestras facultades para hacer las cosas bien, ¿no? Entonces hay una correlación directa entre hacer el bien y salvarse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Es precisamente que el creyente base su fe en argumentos racionales, ¿no? Y ese razonamiento le permita vivir con más justicia, con más amor, con más caridad, que entienda mejor el mandato cristiano y lo lleve a la práctica en una praxis, en una vida cotidiana que esté enmarcada en los preceptos cristianos. Asimismo, tenemos la argumentación de la ley natural, ¿no? Su principio fundamental es que la razón ordena secundar las inclinaciones esenciales de la naturaleza humana, ¿no? Entonces, debemos emplear la razón para evitar ser gobernados por nuestra animalidad, entre comillas, ¿no? Por nuestra condición carnal, y que elevemos nuestro comportamiento hacia la perfección del alma, ¿no? Entonces, la sustancialidad de la ley natural está circunscrita a la propia conservación. La animalidad es la inclinación sexual para reproducirse y mantener con vida la especie, y la racionalidad nos permite perfeccionar todos nuestros comportamientos y salirnos de la condición animal y entrar hacia la conciencia moral, ¿no? Un juicio de razón por el que se juzgan las propias acciones y se lleva a cabo una praxis enmarcada en una vida noble, en una vida virtuosa. Esto lleva inmediatamente de la mano
a la concepción, a la construcción de un proceso político. Y lo volvemos a mencionar porque al principio se dijo, es decir, en la época medieval se buscaba construir una sociedad enmarcada en el canon cristiano y la ciudad divina preconizada por San Agustín, San Agustín es precisamente eso, imaginar el mundo gobernado por Dios, ¿no? Y construir una república, una cosa pública gobernada por el Evangelio, gobernada por el mandato divino. Construir una sociedad que se gobierne bajo estas leyes divinas, pues, ¿no? Y ya está. Ok, entonces nos queda un par de minutitos. Voy a volver a ingresar para que tengamos una sesión de preguntas apenas termine esto. Muy sucintamente, pues lo que he tratado de hacer en esta sesión es que vayamos compaginando la gran batería de filósofos que se puede revisar en nuestro manual, en nuestras guías, en nuestras lecturas complementarias, y subsumirlos bajo una misma, digamos, o colocarlos dentro de una batea en la que todas estas personas estaban sincronizadas en una misma vertiente de pensamiento. Esa vertiente de pensamiento y esa sincronía tiene que ver obviamente con el hecho de que la filosofía era una filosofía sobre el cristianismo, ¿no? Entonces todos pensaban dentro de esa matriz, dentro de esa matrix, de ese hilo conductor. Es como si solo tuviésemos una línea de investigación, ¿no? Y nuestra línea de investigación, ¿cuál es el cristianismo? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer sobre eso? Pues literalmente todo el mundo iba sacando temas de el aparato bíblico, de la hermenéutica bíblica, iba desarrollando conceptos que se argumentaban con la razón, pero tomando de referencia los textos sagrados. Textos sagrados que dialogaban con la filosofía que estaba muy influida por Aristóteles, por Platón y Sócrates, y que se nutre, se aprovisiona de los elementos de estas filosofías helenísticas como elemento reactor y reactivo para la construcción del proceso filosófico. Y hay temas que están vinculados al individuo y se extienden hacia la comprensión de la